Nos encontramos en la Plaza de la Constitución. Sin duda alguna, estamos en uno de los espacios más grandiosos, históricos y hermosos de México y del mundo. Pero primero, acabemos de una vez con todos los mitos acerca de este espacio. La plaza no es la más grande ni del mundo, tampoco de América y ni siquiera de México. Ni siquiera se encuentra en el top 10 de las plazas cívicas más grandes del mundo, entre las que sí se encuentra la Macroplaza de Monterrey. La plaza cívica más grande de América se encuentra en la ciudad de Palmas en Brasil, y la del mundo en Dalian, China, donde cabría nuestra plaza unas 19 veces. En un extremo de la plaza tenemos a uno de los edificios más antiguos del continente, y no es la catedral. El Palacio Nacional es el edificio más antiguo de la plaza, construido sobre las ruinas del Palacio de Moctezuma. El palacio en los tiempos de Cortés y durante muchísimos años más, en realidad parecía una fortaleza y poco se parecía a lo que vemos hoy día. Conociendo otro palacio que mandó construir Cortés, su palacio en Cuernavaca, es fácil imaginar cómo lucía en sus inicios el Palacio Nacional. Por lo mismo existe una leyenda que conecta el Palacio Nacional de México con el de Lima, pues se dice que los planos con los que fue hecho el Palacio de México eran para una cárcel en Lima, y que el Palacio de Lima en realidad iba a ser el Palacio de México. Sin embargo, es lógico que Cortés edificara un palacio más similar a una fortaleza por la cantidad de enemigos que había creado durante la conquista. En 1692, un incendio provocado por un pueblo hambriento y enojado dejó semidestruido el palacio y fue a partir de su reconstrucción y remodelación que el palacio empezó a verse más como un palacio y no una fortaleza. Podemos apreciar que llegó a tener balcones de caja, como los del Palacio de Lima, en Perú. La planta baja del edificio ha sido descrita en numerosos documentos como un lugar sucio, que olía a orines, que tenía carnicerías, panaderías, una plaza de toros y hasta una cantina. Ah, chinga, ¿cómo no se te ocurrió la idea, Felipe? Hasta que en 1792, el virrey Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, dijo: pues como que ya estuvo bien de su desmadrito, ¿no? Y los mandó a... ya saben dónde. Hizo mejoras en el palacio y en todita la ciudad. En esa época se menciona una fuente de un Pegaso, pero que en ese entonces ya ni servía y tenía aguas apestosas, así que también la jubilaron. También aquí se vuelve a mejorar el jardín botánico, que se encontraba en muy malas condiciones y que, por cierto, era regado por la exequia real, un canal de agua que pasaba al lado del palacio, sobre la hoy calle de Corregidora, y que en su momento también regaba los jardines del Palacio de Moctezuma. Con la independencia el edificio cambió de nombre de Palacio Virreinal a Palacio Nacional, y al poco tiempo en el espacio donde estaba el Teatro Virreinal muy conocido por Sor Juana, se construyó el Salón del Parlamento con varios motivos masónicos en su decoración. Este espacio se incendió completamente en 1872, pero en 1972 el presidente Echeverría lo manda a reconstruir basándose en esta litografía. El palacio no solo servía como vivienda de virreyes y presidentes, también alojó la primera Casa de Moneda, justo donde ahora se encuentra el Museo de las Culturas. Por ello la calle al norte del palacio se llama Moneda. Pero por el ruido y la suciedad que producía este espacio, con el tiempo se retiró y se mudó a un lugar que hoy se conoce como Museo Numismático en la calle de República de Bolivia. Aparte de la Casa de Moneda, el palacio tuvo una imprenta, caballerizas y hasta una cárcel. El acceso a la cárcel era por una puerta pequeña en el extremo norte de la fachada. Esta puerta carecía de la decoración de las otras dos puertas, por ello cuando visitamos esta parte del palacio vemos paredes sencillas y sin decoración. En 1847, durante la invasión norteamericana, sucedió uno de los actos más indignantes en la historia del Palacio y de México, pues estos toman el palacio y por más de un año sobre él hacen ondear su bandera. Es en este periodo donde además usan la Piedra del Sol como tiro al blanco. Una vez que se retiran las tropas de los hijos gringos y que se llevan de paso la mitad del territorio, la ciudad se encontraba totalmente desmoralizada. Por ello, el presidente Mariano Arista decide regresarle algo de honor y dignidad al espacio que había sido pisoteado, y hace que la puerta de la cárcel sea tan majestuosa como las otras dos. Por eso esa puerta se llama la Puerta Mariana. Mejora los patios que antes eran la cárcel, mismos que el presidente Juárez utilizó para poner sus aposentos donde vivió y murió. En esa misma zona, Porfirio Díaz coloca una escultura monumental de Juárez hecha con las balas confiscadas a los ejércitos conservadores. Y en 1957, el presidente Ruiz Cortines recrea el recinto de homenaje, con muebles y objetos que pertenecieron al presidente Juárez y su esposa. Pero no pasarían muchos años en los que nuevamente sería México invadido.
ahora por los franceses que impusieron a Maximiliano y Carlota. Nuevamente ondearon en Palacio las banderas extranjeras, esta vez de Francia y Austria, aunque en esta ocasión manteniendo la de México en medio. Aunque solo estuvieron unos cuantos añitos gobernando estos emperadores, no pararon en gastos para redecorar el palacio con estilo y lujos europeos, que aún permanecen en varios de sus salones. Y eso, que ellos no quisieron vivir aquí, lo hicieron en el castillo de Chapultepec. Construyeron esta escalera volada, algo totalmente novedoso para la época que dicen le daba terror a Carlota utilizar, ya que no contaba con soportes o columnas. Se mejoró el jardín al que se le empezó a llamar el de la emperatriz. Donde se encontraban las instalaciones de la fundidora de monedas, Maximiliano crea el Museo de Antropología, a donde se traslada la Coatlicue y la Piedra del Sol, entre muchas otras piezas prehispánicas, hasta que en la década de 1970 se trasladan al nuevo Museo de Antropología e Historia. Por cierto, en recientes excavaciones en este museo, que ahora es Museo Nacional de las Culturas, se descubrió una habitación del antiguo Palacio de Moctezuma, ampliamente conocida por relatos españoles como Cuarto de Negrécida, ya que era un espacio con losas obscuras y paredes negras, que utilizaba el Tlatoani para meditar en completa oscuridad y donde estuvo encerrado varios días pensando en qué hacer con los invasores que empezaban a acercarse a la ciudad. La emperatriz Carlota convirtió la fundidora de la Casa de Moneda en una capilla, y más tarde se convirtió en la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, que desde tiempos virreinales ha estado en el palacio y hoy día es la única institución que sigue funcionando ahí. Los emperadores también traen dos enormes esculturas de victorias aladas, que más adelante se ponen encima de las dos puertas laterales de la fachada principal. Antes de seguir, dale like y suscríbete al canal, que es gratuito, y activa la campanita, así te notificaremos cuando subamos un nuevo video. El presidente Díaz sí vivió en Palacio Nacional, pero luego, al igual que los emperadores, prefirió ir a vivir al castillo de Chapultepec. El edificio dejaría de ser residencia de los presidentes por varias décadas, hasta que el presidente López Obrador decide regresar a vivir ahí mismo. Ahora vive en un pequeño departamento moderno que habían construido y utilizado los presidentes Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, Porfirio Díaz es otro de los presidentes que hace más mejoras al palacio. Amplía salones, redecora con estilo francés varios espacios e instala los primeros elevadores que llegan a México junto con la electricidad y que siguen funcionando hasta la fecha. También hace traer la campana de Dolores que coloca arriba del balcón principal. En 1909 se retiran del palacio los ministerios o secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Justicia. Díaz tenía contemplado hacer una renovación total del palacio, pero llegó la revolución y, al igual que sus planes para crear el Palacio Legislativo, esto queda en el olvido. Otro de los sucesos más trágicos dentro del palacio sucede en 1913, cuando el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son tomados prisioneros por un ejército traidor bajo órdenes de Victoriano Huerta, que los hace ejecutar afuera del Palacio de Lecumberri. Durante la revolución, Pancho Villa llega al palacio y se sienta en la silla presidencial, donde es fotografiado. Le dice a Emiliano Zapata que se siente para la foto, pero este se niega. Termina la revolución y llegan tiempos un poco más tranquilos, pues ya se habían matado casi todos. El presidente Plutarco Elías Calles decide entonces hacer un cambio más radical al palacio en muchos años. Y dicen por ahí los chismosos que a Calles no le parecía que la catedral fuera mucho más imponente que el palacio. Ya ven que a Calles le caían gordos los cristianos, así que con la excusa de que el palacio necesitaba más espacio, pues decide hacer un tercer piso a todo el edificio, al que llaman galería. Este cambio es considerado para muchos como un gran logro arquitectónico que mejoró la estética y presencia. De paso, manda a quitar a los ángeles, aunque en realidad eran victorias aladas. Pero ya sabemos que aquí siempre les dicen ángeles, ¿verdad, amiga? Es hasta esta remodelación que, aunque no lo crean, se descubre el tesontle en sus fachadas. José Vasconcelos es el encargado de pedirle a Diego Rivera que realice los grandes murales del palacio, que se convertiría en el trabajo más importante del pintor, que por cierto dejó a medias, pues lo alcanzó la muerte. En el mural principal que se encuentra en la escalera puede notar que a Rivera también le caían gordos los religiosos, muy gordos. También pueden buscar a Frida Kahlo pintada por ahí con Carlos Marx. Es el máximo héroe de Rivera. Y si notan a esa indígena de color muy blanco, no es la Malinche, es una guainime, es decir, una prostituta sagrada de Tenochtitlan. Ellas utilizaban un pigmento de color blanco amarillento. Con razón anda enseñando la pierna. Cuando uno visita el Palacio Nacional, uno de los elementos que más llaman la atención es la fuente octagonal en el patio central adornada por un Pegaso.
Esta fuente fue puesta aquí en 1971 para recordar a la virreinal, que también tenía la figura mitológica pero que fue destruida. El caballo alado representa la libertad y las virtudes patrióticas, valor, prudencia e inteligencia. Pero si ponemos más atención a los detalles, podemos notar que el palacio no es simétrico, ni siquiera el balcón presidencial se encuentra al centro. Y ya que nos encontramos aquí, podemos ver que el relieve del tercer piso, el que se construyó en la época de Calles, tiene dos guerreros, uno mexica y otro español, es decir, que México es resultado de esa mezcla. Un poco más abajo vemos que quienes sujetan a la campana de Dolores son dos niños con taparrabos indígena, y un poco más abajo vemos a dos leones. Si queremos encontrar objetos que se han utilizado durante la historia del palacio, podemos ir al Museo o Galería Nacional del Palacio, abierta en 2010 por el presidente Felipe Calderón. Por las galerías y salones del palacio actual y por las ruinas de los que se encuentran abajo, han transitado desde Moctezuma, Cortés, virreyes y emperadores, hasta famosos extranjeros como Simón Bolívar y Humboldt, hasta infinidad de dirigentes extranjeros como Charles de Gaulle y Kennedy. Sin embargo, esos espacios no pueden ser visitados por cualquiera, pero aquí podemos darnos una idea de cómo son. ¿Cuál palacio crees que fue más maravilloso? ¿El de Moctezuma, o el de Cortés, o el actual? Coméntanos.